Hoy más que nunca las opiniones están polarizadas. Por eso te invitamos a debatir con nosotros los temas que marcan semana a semana la agenda de la opinión pública Y que generan la polémica más apasionada. Luis Veloz y William Yarmes presentan Debate y Controversia, la zona cero de la tendencia informativa. Así que toma tu lugar, porque ya comenzamos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Es un gusto poder saludarte a través de las frecuencias digitales de ADR Networks, así como también compartimos este programa de debate y controversia con la plataforma de Neptuno. Y como cada tarde de viernes, tengo el gusto de poder saludar ahora a la distancia a mi amigo y compañero periodista William Yarmes. Buenas tardes, William. Hola Luis, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte y qué gusto saludar a todos nuestros amigos que nos acompañan o que nos permiten acompañarles en nuestra cita de todos los viernes a esta hora de la tarde. Así es, William, y bueno, pues invitamos a toda la audiencia a que pueda comunicarse a través de las redes sociales de ADR, así como también de Neptuno. Usted nos puede encontrar en @enlazonacero. Ahí, tanto en Instagram como en Twitter, nos puede encontrar. Y bueno, si lo ves correcto, William, vamos a comenzar con los temas de esta semana. Pues vaya que dio mucho que hablar Cuba en el sentido de las manifestaciones que tuvo el fin de semana pasado y que fueron tema durante pues estos días de lunes hasta el día de hoy en distintos puntos de distintos países. William, incluso hubo manifestaciones en la capital de México, pues que por desgracia incluso llegaron a los puños, pues algunos representantes que, pues digamos, siguen a esta administración política del país vecino de México, pero también aquellos que demandan que ya den libertad a los cubanos. De entrada, ¿cómo entender este fenómeno, William, de un Cuba que lleva ya bastantes décadas con este sistema político y muchas personas, por lo que vimos en las imágenes, desesperadas, ya cansadas, obviamente por el aquejo que ahorita tienen de falta de medicamentos, de falta de vacunas con el COVID, de que les ha pegado ya de por sí a su situación económica baja, limitada? ¿Cómo los ves? ¿Cómo es tu planteamiento para poder comenzar el debate y controversia, William? Bueno, básicamente, desde mi muy humilde punto de vista, creo que es muy complicado tratar de entender a Cuba a la distancia. A Cuba tenemos que entenderla, a la isla completa, que no es fácil. Hay que entenderla desde su historia, desde su conformación, desde sus orígenes, hasta la época moderna en el desarrollo o todo lo que ha venido aconteciendo a propósito de la Revolución Cubana o como quieran llamarle, ¿no? Con la presencia de pues, el grupo de militares contra el gobierno o paramilitares, si quieres decirlo, que se rebelaron contra Batista, entre ellos el líder Fidel Castro y el doctor Guevara de la Serna, Ernesto Guevara de la Serna, el famoso Che Guevara, más todos los demás. Hay muchas historias ahí. Habría que revisar toda la historia para tratar de entender la isla. De pronto, lo que me llama la atención y que me pone un poco los pelos de punta, perdón por la expresión, pero es el hecho de que ahora los medios, curiosamente, empiezan a ponerle atención a una región del mundo que siempre ha estado muy convulsionada, que siempre ha estado muy dinámica en ese sentido. Si hay algo que se genera en Cuba es pensamiento, el problema es que la represión del gobierno no lo deja salir, pero hay muchas manifestaciones en todos los niveles, literarias, cinematográficas, políticas, sociales, económicas, que nos dejan ver y que nos permiten ver un poco más qué es lo que pasa en la isla. Como todos los países, es un país de claroscuros, es un país que tiene extremos, es un país que tiene polarizaciones, pero también es un país que tiene puntos medios, ¿no? Y que tiene comunes denominadores también. Perdón por tanto lugar común, pero es que si de pronto empezamos a pensar que las manifestaciones sociales que se han dado en Cuba apenas empezaron la semana pasada o apenas empezaron hace 15 días, pues entonces eso quiere decir que no estamos entendiendo Cuba. Cuba es un ente que ha venido en ese sentido desarrollándose, cambiando, mutando
convirtiéndose en lo que es hoy, un país que tiene muchas fortalezas, pero que también tiene muchas debilidades. Y no podemos entender a Cuba sin revisar el tablero internacional y tratando de entender el papel que ha jugado Estados Unidos y el papel que ha jugado Rusia. Creo que el debilitamiento de la familia Castro en Cuba, y yo no soy experto en Cuba, el debilitamiento de la familia Castro en la isla ha permitido que otras fuerzas políticas empiecen a ganar terreno. Y entonces hoy lo que estamos viendo es cómo los mismos grupos cubanos empiezan es decir, grupos de poder dentro de Cuba, empiezan a organizar grupos de personas, hordas de personas, muchedumbres, para que salgan a la calle a manifestarse, ¿no? Y además, otra cosa, insisto, que me llama la atención, es que ahora sí los medios lo están viendo como si en Cuba nunca hubiese habido una manifestación. ¿Sí me explico? Claro que las había, y yo no sé, y claro que se reprimían, como se reprimen en muchas partes del mundo. Lo que no acabo de entender es por qué hasta hoy los medios entonces sí empiezan a ponerle atención y todo el mundo empieza a hacer declaraciones, ¿no? En todos los niveles, políticos, artistas, intelectuales y todo el mundo, ¿no? Todo el mundo empiezan a hablar así nada más. Cuando creo que hay que profundizar mucho más en esa situación. ¿Qué es lo que está detonando hoy la visibilidad de la isla? Yo creo que ahí hay fuerzas políticas al interior y al exterior que empiezan a descorrer el velo o a abrir la cortina para que se empiece a ver qué es lo que está pasando en términos de poder político. Porque el mismo presidente Biden ha hecho declaraciones y personalidades importantes del gobierno de los Estados Unidos, que son protagonistas centrales en esta historia, han hecho declaraciones, pero nadie habla, y esto es lo que más me duele y esto es lo que más me preocupa, y por eso te digo que me enerva un poco este tema, es que nadie se hace responsable del embargo de Estados Unidos a la isla. Todo el mundo juega al hipócrita, y desde acá, sí, ¿no? Cuba libre y patria o muerte y hasta la victoria siempre y esas cosas que la gente ni entiende ni sabe lo que significa. Pero al final nadie se hace responsable y nadie acaba de decir ni de reclamar que el 90% de la situación de la isla no es responsabilidad de sus gobernantes, es responsabilidad del gobierno de los Estados Unidos y de todos los demás países de la comunidad internacional que han aceptado embargar o este embargo económico que ha sufrido la isla por décadas y que no ha permitido un desarrollo igualitario, equitativo y de la misma manera que los demás países del mundo. No se vale. Eso es lo que no se vale, desde una perspectiva muy mínima, reducida, y que tenemos que tratar de entender que genera como una de tantas consecuencias que hoy haya grupos de la sociedad en Cuba que se estén manifestando en contra del gobierno. No quiero pensar la cantidad de personas golpeadas, detenidas, encerradas y los desaparecidos que vienen a continuación, que no van a volver a ver sus familias, que no se van a volver a ver en la isla, porque evidentemente que si hay una tradición en el gobierno cubano apoyada por otros gobiernos, si hay una tradición en el gobierno cubano, como en muchos otros, porque no es la excepción, es precisamente el de la represión, el de la persecución a sus ciudadanos. Me llama mucho la atención los puntos de vista de William, en el sentido de que, no sé, a mí me parece que de repente, así como tú mencionas, William, que de la noche a la mañana los medios de comunicación ponen atención en un país que prácticamente lo tenían olvidado, un país del cual nada más, en el caso de nuestro México, pues sabemos en cuanto hay algún evento importante, alguna transición política, alguna visita de Estado como la que hiciese Obama hace unos años, o la visita de algún papa, alguna cosa, algún acontecimiento al respecto. Me llama mucho la atención, no sé si esta manifestación haya sido, como lo nombran los medios, la más grande, la más numerosa desde hace muchas décadas. A mí me llama la atención también el uso de las redes sociales para, pues, pedir tanto auxilio como demandar, pues, todas las protestas que está teniendo ahorita, digamos, la sociedad cubana. Me llama la atención, William, la parte también como, pues, bastante, digamos, número en las redes sociales de usuarios, pues se meten a un tema que a lo mejor no conocen a fondo. Tú bien
comenzaste este programa diciendo que no puede uno hablar si uno no, de la misma forma que si uno está en Cuba o que conoce, digamos, el tema, que haya vivido ahí, que esté viviendo ahí o que conozca o que tenga, pues ahora sí que las referencias de amistades, de familiares, de muchas vertientes que pueden convertirse para el periodista como en fuentes, como en cosas. Hay cosas que a mí también me llaman la atención, William, en el sentido del uso político que le puede dar países como Estados Unidos. El presidente Joe Biden pues declaró que pues no quiere pues que haya represalias de parte del gobierno hacia la ciudadanía. Aquí el papel siempre de Estados Unidos de jugar al protector de los desfavorecidos de ciertas comunidades que pues prácticamente, como tú también lo comentas, son afectadas tras este bloqueo comercial que hace Estados Unidos de hace unas décadas. A mí me llama la atención, tengo preguntas más que respuestas, William, en el sentido de qué mueve ahorita a la gente al interés. Incluso yo aquí me pongo en el caso de nuestra capital, a lo que llevó a las personas hasta pues pelearse por algo que pues, perdón, pero no han tomado en cuenta por muchos años, William. Es que, Luis, no estamos viendo las piezas del rompecabezas completo. Estados Unidos no tiene autoridad moral para referirse a Cuba, de ninguna manera. Estados Unidos, a mí lo que siempre me preocupa y me pone a temblar un poco es que con su historia o con su historial intervencionista quiera meter la mano más de lo que lo ha hecho, ¿no? Porque Estados Unidos tiene una cosa que se llama Guantánamo, que a nadie se le olvide. O sea, Estados Unidos tiene el pie puesto en la isla, hombre, y Estados Unidos siempre lo ha tenido. Tanto es así que son los que controlan el embargo, ¿no? Entonces ellos deciden qué se compra y qué se vende, por hablar de una cosa. Ahora, ¿quieres que vayamos desmenuzando las cosas? Si tú consideras que vale la pena hablar de este tema un poco más a fondo, ¿por qué no tratamos de investigar y de analizar? Y esto yo lo dejo para los expertos y para los especialistas. ¿Por qué no analizamos cuál es el papel de la sociedad cubana en Florida, con todo lo que, principalmente en Miami, que tienen un peso económico y político muy importante, tanto en Estados Unidos como con los grupos que están en contra del régimen gubernamental de Cuba? Que tradicionalmente, históricamente, los habitantes cubanos que radican en Miami han presionado para derrocar o para, cuando menos, desestabilizar al gobierno cubano, desde la época de Fidel Castro, desde que se abren las fronteras y los chiringuitos famosos llegan a Estados Unidos, a la costa de Florida. O sea, también tenemos que tratar de analizar ese elemento, cuál es el peso que tienen, qué influencia tienen, cuánto están organizando ellos y cuánto no, qué están leyendo en Cuba, que les parece que este es un momento oportuno para empezar a elevar la voz o cuando menos hacer más notable la necesidad de ser escuchados, ¿no? Para que todo el mundo vea qué es lo que está pasando. No lo sé. Y tú escuchaste lo que dijo el presidente de Cuba, ¿no? O no recuerdo, me da mucha pena, no recuerdo, pero su declaración fue: vamos con todo contra la gente que está en contra del régimen, ¿no? O sea, no han cambiado las cosas. Ahora, si me permites ir un poco hacia la conclusión, en ese sentido, sí. Yo creo que Cuba, o sea, el problema cubano lo tiene que resolver Cuba. Cuidado con el intervencionismo internacional. Puede haber observadores y puede haber gente que diga lo que quiera, pero Cuba se tiene que resolver a sí misma, como todos los países soberanos se tienen que resolver a sí mismos. Y mira, creo que Cuba se ha mantenido muy al margen y eso es lo que más le pesa a Estados Unidos. Cuba ha sido el único país que se ha mantenido contrario a la política, a la ideología, al imperialismo yanqui, como lo dicen ellos, ¿no? Para hablar en el idioma de mis hermanos cubanos, porque tengo muchos amigos cubanos que aprecio, porque a mí me gusta la historia de Cuba, me ha parecido muy interesante, porque hay cosas del régimen de Fidel Castro y del Che Guevara, cómo se hizo la revolución en Cuba me pareció muy interesante, cómo se distorsionó después, bueno, pues era lo que se esperaba. Todas las historias de estos líderes revolucionarios terminan exactamente igual. Líderes revolucionarios hayan tomado las armas o no, y ya hemos puesto muchos ejemplos de países, Luis, no quisiera repetirlos, pero aquí hemos mencionado 5, 6, 7, 10 países que de pronto aparece el libertador de la patria y al final se convierte en un tirano, se convierte en un represor y se convierte en un dictador, y los países, sobre todo cuando interviene Estados Unidos, terminan peor de como estaban, ¿no? Entonces hay que tener cuidado. Miguel Díaz-Canel, que es el nombre. Gracias, muchísimas gracias. Miguel Díaz-Canel, efectivamente. El discurso que dio fue de: o se están quietos o voy con todo el brazo
con todo el poder, poderosísimo brazo que tiene el gobierno para reprimir estas manifestaciones. Bueno, es un fenómeno que solamente se puede resolver directamente en Cuba. Eso es lo que yo creo, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con eso. Claro que podemos opinar, pero que no trascienda las fronteras, porque nos estamos metiendo en un territorio que no nos compete, ¿no? Que no nos compete. ¿Sí? Creo que primero tenemos que arreglar las cosas que están descompuestas en nuestra casa y tenemos que lavar nuestra ropa sucia y después ya nos encargamos de ver si le ayudamos al vecino, si es que el vecino quiere, a que le ayudemos a ese tipo de cosas, ¿no? Digo, yo no promulgo el intervencionismo para nada, creo que es atroz siempre, o sea, el hecho de que un país como Estados Unidos se vuelva el juez de todas las cosas en las que se marca como autoridad, ¿no? Moral y legal e internacional. En este sentido, tú lo dices y lo apoyo, debe de tener digamos, proceso de resolución los mismos cubanos con su gobierno. A mí me llama la atención en el sentido de que hay mucha restricción de la libertad simplemente de comunicarse. El hecho de que les dieron ahora sí que switch off, el presidente cubano le apaga las redes sociales, se logran filtrar, incluso hay una conversación pidiendo ayuda a una youtuber que pues quién sabe cómo le hizo, que trascendió en Europa y luego fue compartida aquí en América. Y pues más allá de lograr un sensacionalismo con este tema, porque creo que también no nada más los temas los mexicanos los manejamos los nuestros, los temas locales así, porque aquí somos muy dados a ver a alguien que pida ayuda. Digo, hay que ver que la youtuber afortunadamente regresó con bien al día siguiente. Digo, sí es justificado porque Cuba tiene un sistema político muy represor, muy fuerte, muy tirano para algunos analistas, pero bueno, a mí me llama la atención la urgencia, la necesidad que todas las sociedades de todo el mundo puedan tener esta, digamos, garantía de tener una comunicación al exterior, que no nada más Cuba, China no tiene comunicación alguna para fuera de su ventana política internacional. Entonces, aquí yo sí veo dos partes, William. La parte fundamental que toman las redes sociales el día de hoy en todos los países, que no son todos, lamentablemente, ya tocamos el punto de China y hay muchos más. Rusia también es otra parte que está aislada en ciertas regiones, aunque en la capital y en países, en localidades importantes, pues tienen todos los recursos a su favor. A mí me llama la atención también, William, en el sentido de que no vaya a tener la idea de Estados Unidos de realizar un intervencionismo. Y quiero preguntarte cómo ves tú, por qué hay tanto ahorita interés de parte del sector social, de una parte del sector social mexicano en este tema de Cuba. O sea, ¿qué hay detrás de todo este tema, William? A ver, dos cosas. Tú primero te preguntas por qué el gobierno cubano bloquea las redes sociales o bloquea el internet y bloquea las comunicaciones. ¿Sabes por qué? Porque pues puede. Para tener un control. No, porque puede, punto, se acabó. Y segundo. Ok. ¿Qué? Dime, ¿qué vas a decir? No. Que, o sea, porque en países como digamos, como el nuestro, en otros países de Sudamérica, el gobierno también podría limitar eso, ¿no? Pues todos lo pueden hacer, no lo hacen porque no quieren. El gobierno de Cuba lo hace porque puede. O sea, era ese comentario, ¿no? Que finalmente el gobierno tiene cada gobierno tiene el switch off de las telecomunicaciones. Pues sí. Sea televisión, sea radio, sea internet, sea lo que sea, ¿no? Así es. Y el otro que dices, no, está bien. O sea, no, en ese caso, en ese punto no tengo nada más que decir porque es muy claro. Y por eso lo hacen los gobiernos como lo hacen, ¿no? Y tú ponías el ejemplo de Rusia y como ese ejemplo hay muchos otros en donde los países controlan las comunicaciones y controlan las cosas más de lo que nos imaginamos. Nada más que la superficie fantástica o la superficie irreal parafernálica que tenemos en el Internet aquí en un país como el nuestro, pues es tan frívolo y es tan vacío, es tan simplista que pues parece que somos muy libres de decir lo que queramos, ¿sí? ¿Cómo no? Quiero que vean a todas las personas que han desaparecido y que vean a todas las personas a las que les amenazan por decir cosas que dicen y que mejor se callan la boca porque si no van a parecer muertos cuando están en contra del gobierno. O sea, por favor, no nos hagamos los inocentes ni los ingenuos, ¿no? O sea, una cosa es que la gente en general esté publicando tonterías y sus caritas felices porque viven una vida de ensueño y otra cosa es la realidad que ocurre cuando empiezas a decir cosas que realmente hacen ruido en el gobierno.
¿no? O sea, por favor, hay ejemplos en ese sentido. Sí. Y muchas historias. Y la otra pregunta que tú haces es por qué llama tanto la atención o por qué hay tanto interés por lo que está pasando en Cuba ahora, porque el gran coraje que tiene Estados Unidos, y es específicamente Estados Unidos, es porque no ha podido apropiarse de la isla, simple y sencillamente por eso, así de fácil, y porque no han tenido la capacidad. ¿Qué? ¿Nuestro país qué tiene? En el caso de nuestro país, o sea, que de repente haya este brote de, pues, personas que estén a favor del sistema político cubano, otras en contra, esta confrontación. Yo diría que, William, que hay hasta como moditas, así las voy a llamar yo, hay modas y ahora como todo el mundo es experto, como todo el mundo puede opinar, pues se suben al tren, no voy a decir la frase completa, se suben al tren y pues esto se desbordó en la semana en el Zócalo capitalino, ¿no? No me parece que se haya desbordado y aquí lo que ocurre es por qué llama tanto la atención, porque los medios de comunicación le están dando cobertura y porque los medios de comunicación, acuérdate que tienen unos espacios que llenar. Si los medios de comunicación no le pusieran tanto interés, probablemente no sería tan notorio ni habría tantos reflectores iluminando esta circunstancia. Yo lo veo así. En cuanto ocurra otra cosa, en cuanto se destape alguna otra cosa en cualquier momento en este país, el tema de Cuba va a empezar a bajar de intensidad y va a empezar a bajar de nivel en los medios de comunicación y en la percepción de la sociedad. En la realidad, en su propia realidad, no necesariamente, porque mientras nosotros estamos platicando aquí y mientras la gente que estuvo lastimada en el Zócalo se está lamiendo las heridas, en Cuba, la realidad de Cuba es la realidad de hoy. Y están viviendo lo que están viviendo hoy. ¿Sí me explico? Los grupos se están organizando, los grupos poderosos también están poniéndose de acuerdo y la dinámica del país va a tener que continuar. Eso es lo que tenemos que entender. O sea, Cuba no es la fotografía de los manifestantes en las calles de La Habana o donde sea. Eso no es. ¿Sí me explico? Cuba es un país mucho más grande, es una isla mucho más grande y tiene mucha más población y hay que entender el caso, hay que meterse más, pues, ¿no? Para entenderlo. No sé si eso logra satisfacer lo que me estás preguntando, si logra responder a lo que me estás preguntando. Esa es mi percepción, es mi punto de vista. Sí, aquí nada más, antes de irnos al corte, quisiera yo también manifestar mi preocupación en el sentido que si la autoridad cubana de repente hace alguna atrocidad, algún abuso de poder, puede ser la oportunidad de Estados Unidos para intervenir en la isla, lo que ocasionaría obviamente la molestia, pues en primer término, yo creo que de todo el mundo, pero en primer término de países como Venezuela, como la misma Rusia, la misma China, y que pudiese desencadenarse en algún conflicto aún mayor. Digo, jugarle al adivino no es parte del oficio periodístico, pero bueno, dentro de toda esta posibilidad de pues cosas que pueden darse a través de este conflicto que ahorita pues básicamente solo fue una manifestación, creo que tuvo, como lo pusimos en el título de este tema, tuvo repercusión, tuvo eco a nivel internacional, pues catalogamos tanto William como un servidor el ponerlo aquí en la mesa de debate y controversia. Si me lo permiten, vamos a una pausa comercial. Quiero agradecer a la familia Aviña Patiño, a Mariana en específico, dice hola William, hola señor William, hola Luis, hola. Nos da mucho gusto ver su programa, reciban saludos como cada semana de la familia Aviña Patiño, quien nos está sintonizando de forma digital desde San Antonio, Texas. Regresamos, William, después de una pausa aquí en Debate y Controversia. Continúa con nosotros en Debate y Controversia. En unos segundos regresamos. Ya estamos de regreso en Debate y Controversia. Que continúe la polémica. Ya estamos aquí en su programa Debate y Controversia. Y bueno, William, vámonos de Cuba aquí a los temas que atañen ahora sí que a nuestra sociedad. ¿Cómo ves el tema? Acaba Netflix de sacar un documental de un poquito más de 1 hora 30, que habla del periodista Manuel Buendía. Y a mí, pues digamos que me gustó el tema, tocarlo contigo, respecto a lo que significa Manuel Buendía en el periodismo
y que se convierte en este ícono de periodista que fue asesinado por parte, digamos, de esta parte opresora, esta parte represiva de la delincuencia. Ya sé que no te gusta el término de delincuencia organizada, pero bueno, hay la teoría que fue entre el narco, las autoridades de aquel país. O sea, ha habido bastantes teorías de quién fue quien asesinó al periodista Manuel Buendía, y eso trasladarlo, William, a pues la realidad que vive el periodista en México tras estas estadísticas crueles y trágicas que vivimos el día de hoy. Adelante, por favor. Lo primero que quiero decir es que el caso o la historia de Manuel Buendía es emblemática y es un ejemplo, solo uno, y hay que tener cuidado con eso, aunque es muy fuerte, muy potente, muy impactante, es solamente un ejemplo de cómo funcionan los gobiernos a la hora de reprimir a los medios de comunicación que van en contra de sus intereses, o como se dice vulgarmente, a los que se salen del huacal. Por otro lado, ese es un ejemplo del lado del gobierno. El lado de Manuel Buendía, pues es el ejemplo del periodista con vocación y del periodista con un sentido de servicio y de trabajo que entiende para qué sirve el periodismo, que realmente tiene claro cuál es el papel del periodista a la hora de indagar y a la hora de exponer las cosas que no están bien en un país, justamente con el propósito de que dejen de cometerse injusticias, de que dejen de ocurrir cosas que dañan a la nación y que van en contra de la sociedad y de la ciudadanía. Son esas dos cosas y podemos transitar esos dos caminos. No quisiera detenerme solamente en Buendía, es decir, analizar a la persona, porque entonces ahí vamos a perder ya la perspectiva amplia de lo que significa, ¿no? Del simbolismo, por decirlo de alguna manera. Básicamente Manuel Buendía era un periodista muy bien preparado, era un periodista con mucha experiencia, con mucho hábito, que tenía acceso a fuentes de información de alto nivel, pero que también era muy visible y que era utilizado por estas fuerzas, perdón que hable así, que manejan información, porque los periodistas también son utilizados para eso. Cuando alguien quiere que algo se publique, habla con determinados periodistas que son visibles o que son notables y les filtran la información o les pasan la información. Y entonces la gente se entera de cosas que que estos grupos que controlan la información y que tienen poder, que quieren que la gente sepa, porque pueden facilitar o pueden lastimar a sus grupos enemigos o porque los pueden favorecer para alcanzar sus metas. Hay que tener mucho cuidado con el gran teatro y con el gran ejercicio de simulación que hemos vivido en el mundo y que vivimos en México principalmente desde hace muchos años. Por eso, Buendía es importante porque nos pone como sociedad, nos pone en una posición en la que podemos entender cómo funciona de verdad el gobierno, cómo funcionan de verdad las cúpulas de los medios de comunicación, es decir, los dueños de los medios, cómo funcionan. Estoy hablando de los medios grandes, estoy hablando de los medios impactantes, los medios que impactan el 90% del país, estoy hablando de las grandes televisoras, estoy hablando de los medios tradicionales, de eso estoy hablando, ¿eh? No estoy hablando de Lady Gaga, que tiene no sé cuántos millones de seguidores, que eso es una estupidez. No, eso es una estupidez, ¿no? O sea, hay que tener cuidado con eso. Entonces, ahí es en donde se ve cuáles son las grandes ligas. Entonces, cuando tú ves lo que representa, insisto, Manuel Buendía, primero es el caso, representa lo que ha pasado toda la vida, cómo es la dinámica entre el gobierno, los medios de comunicación y la sociedad, y cómo se rompe el hilo en cualquier momento y desaparecen los periodistas, ¿no? Tanto es así que México es uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo. Y hay de aquel que diga, porque entonces denota una gran ignorancia, hay de aquel que diga que los periodistas los matan los delincuentes. Yo pediría entonces que se definiera, por favor, quién es el delincuente en este país, porque a los periodistas y a otros personajes que están en contra del régimen los matan no solamente los grupos delincuenciales conocidos como personas que cometen ilícitos, sino también los delincuentes que están en el gobierno, porque también eres delincuente cuando faltas a la constitución de tu país, cuando faltas a los preceptos básicos de tu puesto,
cuando eres un servidor público y no cumples con tu cometido, con tu misión, con el propósito de tu posición. ¿Sí me explico? Entonces, otra vez, como sociedad podemos entender esto, ¿no? ¿Cómo funciona esta relación gobierno, medios, periodistas? Y la otra es que para los comunicadores y sobre todo para los periodistas en ciernes, para los muchachos que están empezando a estudiar comunicación y periodismo y todo este tipo de disciplinas, pues que se den cuenta de lo que les puede pasar, y no es una amenaza ni mucho menos, pero que se den cuenta de lo que les puede pasar si realmente se meten a hacer su trabajo periodístico como se espera que se haga para que logremos hacer una diferencia. No sé si estoy siendo lo suficientemente claro, Luis, y ojalá que nuestros amigos que nos ven nos puedan ayudar en ese sentido, pero eso es lo que significa, hay que tener mucho cuidado. Ahora, está bien, qué bueno que salen estos documentales, porque así mucha gente se puede enterar. Hay mucha gente que no quiere darse cuenta, hay mucha gente que no se entera porque tiene muchas otras cosas que resolver o porque verdaderamente vivimos en un nivel de indolencia, de apatía y de indiferencia que no hay nada que nos sensibilice. Nada nos sorprende, pero que existan estos esfuerzos de comunicación, la verdad es que no lo he visto. Ya yo vi algunos avances, vi adelantos, el documental como tal o el producto como tal, no lo he podido ver porque apenas se estrenó ahora, pero sí vi, porque hubo varias cosas que se estuvieron publicando en diferentes medios, vi los promocionales y vi varias cosas. A la primera oportunidad, es más, si puedo terminando el programa, voy a tratar de verlo también para tener un punto de vista, porque es muy importante ver, y aquí es el tema, cuál es la óptica editorial que tienen los directores, ¿no? O el director, o quien dirige, quien escribe, quien produce, porque hay que tener cuidado con eso, porque aquí en México también, y esto es parte del esquema de simulación en el que vivimos, hay muchas películas, hay muchas series, hay muchas telenovelas y hay muchos programas y productos que se crean por encargo. ¿Sí me explico? A ver, no seamos ingenuos y no seamos inocentes. Las cosas no salen así a lo natural. Claro que sí hay muchas cosas creativas y muy buenas y muy interesantes, pero atrás hay gente que controla. ¿Y quién es la gente que controla? Ya sabes cuál es la respuesta. Follow the money. ¿Quién puso el dinero para red privada? Veamos quién puso el dinero para red privada y ahí nos vamos a enterar cuál es un poco el sentido, el objetivo, el propósito de publicar en estos tiempos un producto de comunicación como este, ¿no? Que está dedicado a la historia de Manuel Buendía, porque hay muchos, bueno, no muchísimos, pero sí hay una cantidad importante de productos de comunicación, documentales, películas, libros, y aquí este es el problema, ¿no? Porque cuando dices libros, mi querido Luis, pones una barrera, ¿no? Porque libros, ay, qué flojera, ¿quién se va a poner a leer? ¿No? Porque mira, nada más para terminar, si la gente, y para ir yendo a otro tema, si nosotros en esta sociedad fuésemos un poquito más lectores, el tema de Manuel Buendía lo tendríamos resuelto, no de quién lo asesinó, sino que la gente lo tendría realmente interiorizado, porque esto se ha publicado en muchísimos trabajos. Es más, hoy hablas de Manuel Buendía y yo creo que, perdón que lo diga de esta manera, no quiero ser ofensivo ni mucho menos ni soberbio, pero yo creo que el 90% de la gente que escucha el nombre de Manuel Buendía nunca ha leído ni siquiera una de sus columnas. Así es. ¿Sí me explico? No saben cómo hablaba, nunca han escuchado su voz. Es más, muchos ni siquiera saben cómo era. ¿Me explico? Ese es uno de los grandes problemas. Entonces, en este sentido, perdón que te interrumpa, que en este sentido la labor del director y de la producción de este documental, así como de la plataforma que pues lo patrocina, porque tengo entendido que el director, realizando otro trabajo cinematográfico, se encontró con parte, digamos, de la historia de Manuel Buendía y se le hizo fascinante. Eso es lo que comentan en entrevistas, en periodismo. Está bien. No voy a tocar el tema en sí del documental para que tú tengas la oportunidad de verlo y podamos, si es que es el tema, si es que lleva alguna otra, digamos, otro asunto colateral, podamos platicarlo. Pero a ver, yo no quiero comentar el documental, yo no quiero comentar el producto de comunicación como tal. Yo quiero ir más allá. Exactamente, me refiero yo a algún tema referente que maneje el documental, no así si fue bien hecho o mal hecho, eso no me refiero, sino simplemente si da un tema colateral para poder hablar, para seguir hablando de Manuel Buendía, es a lo que yo me refiero. No, bueno, es que de Manuel Buendía hay que seguir hablando siempre, como de muchos grandes periodistas que hemos perdido en el camino, sobre todo los que han sido asesinados y los que ya han fallecido por otras causas,
pero de eso tenemos que seguir hablando todo el tiempo, cuando menos los que tenemos un espacio libre de comunicación y que podemos señalar todo el nivel de persecución que se ha generado en los gobiernos desde el inicio del periodismo en este país. Y el inicio del periodismo, para no ser exagerados, se da desde que se funda México. Nada más para tener un poquito esa idea. Y ahí está la historia, hay una historia crítica del periodismo mexicano, escrita por Humberto Musacchio, y ahí puedes leer perfectamente bien cómo cada uno de los grupos de poder creaba su medio de comunicación para estar contendiendo contra sus enemigos en ese canal. La sociedad eran espectadores como lo seguimos siendo ahora, mi estimado Luis. Y nada más para terminar mi comentario de lo que estaba diciendo, si la gente leyera un poquito más, a nadie le hubiera sorprendido el tema de los Zodíaco, que ahora está llamando tanto la atención porque los medios lo tienen en su agenda otra vez, pero desde que Manuel Stills, esta periodista francesa, escribió El teatro del engaño, desde ahí toda la gente tendría toda la verdad. Es más, si la gente realmente fuésemos un poquito más conscientes y sensibles y nos hubiésemos dado cuenta de cómo han venido funcionando las cosas y que después entrásemos en acción, después de haber leído Lo negro del negro Durazo, este país sería completamente diferente, pero como lamentablemente no tenemos ese nivel de conciencia, porque la situación de la mayoría de las personas es muy precaria y tenemos que estar preocupándonos por otra cosa. A ver, la persona que está buscando un tanque de oxígeno ahorita que están aumentando los contagios de COVID, ¿qué carambas le importa lo que le pasó a Manuel Buendía? ¿Qué carambas le importa si Cárdenas Palomino es un mequetrefe o es un héroe nacional? ¿Qué les importa? Pues nada, hombre, nada. Y a la gente que ya no le alcanzó la quincena y apenas es 16, imagínate si está preocupada por lo que pasa en Cuba. Por favor, hombre. O sea, tengamos mucho cuidado con eso. Sí, o sea, tienes toda la razón. Tenemos ahora sí que lamentablemente ocupación en temas que son irrelevantes y lo que realmente debería ocuparnos como sociedad no nos queremos dar cuenta, no le ponemos la atención debida, no le damos el peso específico que debería de tener. Yo nada más para cerrar el tema de Manuel Buendía, William, me llama la atención, digo, fue un periodista muy notable, muy reconocido, de una personalidad muy, pues, especial en el sentido de que era una persona que, pues, como tú lo dijiste al principio del programa, muy comprometido con su trabajo, con la real valía del periodismo ante la sociedad. A mí, digamos, me queda claro que después del asesinato han existido, pues, mecanismos estadísticos para ir registrando uno a uno los lamentables, pues, digamos, asesinatos que han existido en contra de periodistas. Mencionas que, pues, existe el periodismo desde la conquista de España a través, corrígeme tú, de las narraciones de Motolinía. Pero yo me preguntaría, William, ¿cuántos, si se hubiese tomado una estadística, cuántos periodistas han sido sacrificados por decir cosas que a los grupos de poder les generan, pues, tema? Pues el tema es que hay muchos periodistas que han sido sacrificados sin necesidad de ser asesinados. Hay muchos periodistas que son corridos de su medio y que les quitan el trabajo por indicaciones del gobierno o por miedo de los patrones, porque los patrones, si algo tienen, es que son hipermiedosos. O sea, sí, son de una cobardía tremenda, ¿no? O sea, no pueden quedar mal con su jefe, que es el que les da de comer, que es el gobierno. Entonces, claro que a veces dices cosas que no les gustan, pues simple y sencillamente le hablan a tu jefe directo y le dicen, oye, a este muchachito ya quítale y que se vaya. Y no le digas por qué, o ponle un 4, que se equivoque en una cosa, que cometa un error y por ese error lo corres. Por favor, hombre. O sea, no es necesario matar a la gente. Y ahora, para cerrar mi comentario y mi reflexión, yo quiero decir que Manuel Buendía era un ser humano, con altas y con bajas, con fortalezas y con debilidades. Yo no puedo asegurar que un periodista de la talla de Manuel Buendía no haya tenido también intereses y que haya a veces recibido el favor de algún grupo o de alguna fuerza económica o política, y que, porque el periodismo así juega, perdón, pero así juega. Y entonces a lo mejor en una de esas, pues también recibía su lana por algún lado, ¿no? Porque el convenio y el acuerdo entre los medios y el gobierno, sobre todo en la prensa, en los medios impresos, pues era ese. Les pagaban tan mal que el gobierno tenía que mocharse con una lana, ¿no? O sea, si había algo que era
completamente reconocido, acordado y que todo el mundo sabía que pasaba, pues era el chayote y el famoso sobre, ¿no? O sea, no lo podemos negar. Esto lo dijo muchísimas veces, lo platicó y me encantaba cómo lo platicaba, lo decía de una manera genial, excepcional, Miguel Ángel Granados Chapa. Él lo platicaba en su noticiario de la mañana cuando estaba en Radio UNAM. Él decía, él platicaba la historia de cómo los medios de comunicación habían estado cerrando, estrechando el compromiso con el gobierno, porque a los medios de comunicación no les alcanza con lo que les ingresa de publicidad, sobre todo a los impresos, no les alcanza para mantenerse. Pues entonces tienen que entrarle al gobierno, tienen que entrarle con el gobierno y tienen que recibir del presupuesto del gobierno. Por eso el escándalo cuando López Obrador dice, se les va a acabar su minita de oro, pero afortunadamente no se les ha acabado porque el presupuesto del gobierno se tiene que ejercer. Así es, William. Bueno, pues vamos a pasar ahora sí. Ya te perdí, mi querido Luis. Íbamos a pasar a dónde. No sé si sigo yo en vivo o no sigo en vivo. Solamente sé que Luis se me fue y pues mientras tanto no sé qué hacer. Ojalá que producción me diga qué es lo que podemos hacer y gracias por lo que me están comentando en producción. Pues vamos a esperar a que Luis Veloz se sume a este programa. Sin duda hay que reflexionar sobre cuál es el papel del periodismo o de esta vocación y yo creo que un periodista como Manuel Buendía, como muchos otros, Miguel Ángel Granados Chapa, que ya no están entre nosotros, y muchos otros periodistas, para no mencionar nombres y que después deje de lado algunos que han sido muy valiosos, pero creo que aquí lo importante es entender cuál es el peso, la labor, la importancia de una actividad como es el periodismo. ¿Para qué sirve el periodismo? ¿Cómo lo utilizamos? Luis, ya estás de regreso, Sí, ya. no he dicho nada. Ahora sí que quizá me cortaron por ahí la comunicación. Ya ves, hay pájaros en ¿No? el alambre y entonces pues ya nos mandaron cortar. Así es, William. Bueno, te decía que no sé si ahorita en lo que yo me fui, ya estabas platicando con nuestros amigos algo referente que quiera cerrar. No, ya terminé. Simplemente que hay que reflexionar para qué sirve el periodismo, que un verdadero periodista como estos que hemos mencionado y que hay muchos ejemplares en el mundo, existen, pero existen porque están comprometidos con su vocación, porque están comprometidos con su trabajo, porque entienden cuáles son los alcances de una profesión como el periodismo y se dedican a servir y se dedican a señalar la injusticia. Ese es el reto, y no caer en la trampa de la superficialidad y no caer en la trampa de la homologación, como la llaman los expertos, los sociólogos y los expertos en comunicación. Simplemente es eso, Luis, y destacar que qué bueno que existe el periodismo y que debe de existir para justamente enterarnos de las cosas que están pasando en el mundo, que nos competen, que nos afectan, que nos hacen daño, pero que nos pueden hacer mejores personas. Así es, William. Bueno, otra de las cosas que quiero platicar contigo de manera breve, antes de irnos al corte, es por qué hay de repente tanta, pues digamos, fuerza, tanto peso a lo que ahorita el presidente y los ahora ya, pues, precandidatos a la presidencia del 2024, a las elecciones que faltan todavía 3 años, y de repente hay una inquietud de parte del presidente y de parte de los involucrados en hacerse sentir cuando creo que pues deberían primero seguir realizando sus funciones de manera correcta, que pues creo que falta mucho para que tengan un buen desempeño. Podemos hablar en el programa hermano de Entre la Imagen y la Opinión Pública, hablamos que a partir de aquel evento realizado en el Auditorio Nacional donde Claudia Sheinbaum prácticamente se destapa, no de forma ella, sino el Auditorio Nacional empieza a vitorear a la presidenta, ha ido modificando mucho su comunicación en redes sociales, de repente, pues imágenes con mucha proximidad a la gente, a la población que pues tiene intercambio ella en los distintos actos que pues lleva a cabo, o incluso también pues sus compañeros sus compañeros de trabajo, ¿no? Todos los que trabajan con ella la captan comiendo con Claudia, digamos, muy humana, Claudia muy con los niños cargándolos, un cambio muy radical, muy evidente en esto, ¿no? La reacción
por parte de Marcelo Ebrard en el sentido de pues destaparse mediante una comida, decir, ¿saben qué? Si le tomo, señor presidente, la palabra, aquí estoy. El mismo Monreal, que a su manera, aunque no fue invitado a la cena, pues él de manera directa, él levanta la mano, canta y dice, aquí estoy para la presidencia. Yo te lo pregunto, William, si es algún distractor que esté utilizando el presidente, que haya algún juego pues en la política para poder desgastar a la misma Claudia, a los mismos candidatos. Son 3 años, William, que para que empiece una campaña, una pre-campaña, pues es demasiado tiempo, ¿no lo crees? Voy a decir 2 cosas. La primera, me parece ocioso estar hablando del tema de quienes pretenden ser candidatos cuando no hay ningún proceso abierto, cuando no hay ninguna declaración oficial de quién es el candidato. Esa es la primera, que va vinculada con lo siguiente. Hay una frase que sigue siendo muy famosa y que sigue siendo muy utilizada por todos los gobiernos, no importa la denominación, la ideología y el origen. Al pueblo, pan y circo. Y la gente está encantada de la vida perdiendo el tiempo con estas tonterías de quién está en un lado y quién está en otro y quién alzó la mano y quién ya va a ser un candidato a la presidencia. Eso es algo que me parece absurdo, irrelevante y que se sigue repitiendo una y otra vez. Por eso te lo digo, al pueblo, pan y circo. Y ahí está el circo. Tú acabas de decir 3 pistas, ¿no? Acabas de mencionar 3 pistas. La pista de Marcelo, la pista de Claudia Sheinbaum, la pista de Mario Delgado o quien sea. Ahí están las pistas. Ahora, esa es una, ¿no? Y con eso termino, punto, porque no tengo nada que decir. Otra que va en medio, aquí abro un paréntesis. Tú dices que a Claudia Sheinbaum se le ve muy humana en las fotografías. Pues menos mal, porque si no sería ¿qué? ¿Sería un animal o qué sería? ¿Una planta? Bueno, me refiero, ¿O qué sería? ¿O un molusco? No sé, ¿no? No sé. Me refiero yo en un carácter, digamos, ahora sí que exacerbando este contacto, ¿no? O sea, tú lo tomas de manera tajante, literal. Ahora cada quien, pues sí, pero cada quien empieza a tomar las cosas como quiere cuando empieza a ver ese tipo de imágenes. O sea, ahora todo, ese es el gran problema, otra vez, ahora todo tiene visos de candidatura presidencial, todo, pues ya perdimos el piso, ya perdimos el piso. Eso es una. Y la otra que quiero decir, que a mí me parece que es el tema central, pero que todo el mundo guarda silencio en ese sentido, es que una de las cosas más incongruentes cuando estamos hablando de un esquema democrático, se supone que México es un país que está en camino a la democracia, ¿no? Y cada paso que damos y cada vez que el gobierno respira, por decirlo de alguna manera, somos un país más democrático, ¿no? Y por eso todo el mundo se pelea diciendo que hay que defender al INE con los dientes, ¿no? Porque el presidente quiere acabar con él. ¿Y qué va a pasar con la democracia, no? O sea, según esto, somos un país democrático. Bueno, pues patrañas, no somos ningún país democrático. Y lo estamos demostrando y lo estamos viviendo ahora, porque no hay nada más antidemocrático que un presidente señale a un candidato, cuando se supone que deben de ser de origen social, que deben de ser elegidos por la gente. Y ninguno de estos 3 personajes que son insufribles, cualquiera de los 3 que tú acabas de mencionar, ninguno ha sido elegido ni siquiera por la gente de su partido. Entonces, a ver, ¿a qué estamos jugando? Somos el país más antidemocrático que hay en la región. Y ahí nos vamos con Estados Unidos. O sea, a ver, por favor, entonces, ¿en dónde estamos? O sea, estamos en un laberinto y nos gusta, estamos empantanados y nos dicen, a ver, no te muevas porque si te mueves te vas a hundir más y nos seguimos moviendo. O sea, no estamos entendiendo nada. ¿Cuál es el espíritu de la democracia? ¿Cómo vamos a alcanzar una democracia? No, o sea, no estamos ni en pañales, ¿eh? O sea, perdón que lo diga, la verdad, y mucha gente se va a ofender, pero no estamos ni en pañales en lo que se refiere a la democracia. Si creen que realmente el pueblo es el que elige a sus gobernantes, bueno, sigan soñando, ¿no? Pero ¿cuál es el mensaje que nos están dando las estructuras de poder cuando el presidente habla de democracia y señala al que él pretende o al que él quiere? Qué perverso es López Obrador en estas cosas, al que quiere que sea su candidato o al que quiere que llame la atención, que salga a escena para que la gente se distraiga y mientras tanto pues seguimos en lo mismo, seguimos con el tema de la reforma eléctrica, seguimos con el tema de la reforma sendaria que están planeando, seguimos con el tema de todo lo laboral porque de eso ya no se habla, ¿no? Sí. No nos
echamos un pleito sabroso, quiero decir, enriquecedor, hablando del outsourcing aquí en el programa, o sea, estuvo bien, y ahora ya la gente no habla de eso, cuando sigue habiendo resoluciones, sigue habiendo dictaminaciones, sigue habiendo muchas cosas ahí, se publican cosas en el diario oficial y nadie se entera. Ah, no, porque hay que ver si Claudia Sheinbaum nos cae bien o si Marcelo Ebrard ya va a ser el próximo candidato a la presidencia. O sea, si esa es la plática que nos va a llevar a un país democrático, nada, porque estamos justamente yendo en sentido contrario. ¿Sí me explico? Sí, O sea, sí. Yo hago el apunte porque, digo, lo platicamos en imagen pública, sí, entre la imagen y la opinión pública. Pues, digamos, ahora sí que es nuestra labor estar ahí sondeando las redes de todo el entorno político y pues te digo, nos llamó la atención que de repente un cambio muy notorio, muy radical, ¿no? O sea, te habla, yo lo decía la semana pasada, te habla de una maquinaria que a mi modo de ver tiene ahorita Sheinbaum de parte de el gobierno, de parte del presidente. Me queda claro que pues falta mucho tiempo. Me queda claro que es ahorita absurdo estar, digamos, viendo quién puede ser, etcétera, pero son temas, William, que ahorita están, a mi modo de ver, en torno a todos estos personajes, en torno a una elección que todavía faltan 3 años, que como bien dices, hay temas que están con mayor importancia, que realmente, es más, que realmente tienen importancia, como la reforma eléctrica, incluso por ahí otro que pues lamentablemente distrajo en el pasado, que ahorita seguramente a partir de lunes va a volver a encenderse, el tema de la consulta, ¿no? Sobre los expresidentes. En realidad, William, nos preocupamos a nivel gobierno y a nivel social por pura estupidez, y mucho de esto es porque pues simplemente el presidente y el gobierno controlan y manipulan lo que tiene que llevar la agenda periodística, ¿no? La agenda de temas. mi estimado Luis, mira, yo respeto muchísimo tu perspectiva y tú lo sabes muy bien, ¿no? Yo Sí, respeto la dinámica y la forma con la que tú y junto conmigo diseñamos la estructura del programa y los temas que vamos a tratar. Pero lo que yo sí tengo muy claro y te lo he dicho siempre y lo voy a volver a decir ahora y que esto me parece que es muy interesante para el tema de la discusión. Para mí, esta es una postura personal y no puede haber otra porque yo no soy vocero de nadie. Para mí no existe un deber ser y menos en el periodismo. Tú sabes que yo estoy en contra de que estemos hablando de lo mismo de lo que se habla en otros medios de comunicación, porque entonces no avanzamos y porque entonces lo único que hacemos es caer en este enclaustramiento, en esta, ya lo dije hace rato, en esta homogeneización que acontece en el mundo, porque esto es un fenómeno mundial, pero en México es muy notorio, ¿no? En México se nota. O sea, tú dices que como en otros medios se está hablando de los posibles destapados, ¿no? Entonces nosotros, o tu programa de imagen pública y este programa debe o tiene que hablar de esos temas. Yo, como director, si yo fuera director editorial de un medio o director general de un medio de comunicación, de esos temas sería de los últimos de los que hablaría. Y tú sabes perfectamente bien que es así, y porque yo lo he ejercido en los programas en donde yo he tenido el control editorial total. ¿Sí me entiendes? Porque me parece que lo único que estamos haciendo es caer en el juego de los grandes medios de comunicación, que son los que acaparan el panorama informativo y la atención de la gente, en su mayoría. Entonces, todos los demás ahí van atrás, como el flautista de Hamelin, ahí van todos los ratoncitos atrás, hablando de lo mismo, y no nos damos cuenta que la gente se harta, y no nos damos cuenta que no llegamos a nada, y no nos damos cuenta que lo único que hacemos es seguir ahí enturbiando más el agua, ¿no? Si me permites cambiar un poco la idea para no hablar nada más de periodismo, en el mundo de los negocios, hay una cosa que se llama la estrategia del océano azul. La estrategia del océano azul dice que si tú estás en un mar ensangrentado por tantos tiburones que están peleando por un mercado, tú debes de tener la suficiente visión para buscar un mercado nuevo, un producto o un servicio nuevo, detectar necesidades nuevas, salirte del océano ensangrentado lleno de tiburones e irte a otro donde no hay tiburones. Y entonces llegas a un océano azul donde tú eres el único que está haciendo una propuesta innovadora, original, diferente, y que la gente va a decir, oye, esto me parece que vale la pena ponerle atención, escucharlo y ver qué tienen que decir. ¿Sí me explico? Ese es uno de los puntos que manejo yo en mi filosofía. Y a mí me parece terrible estar hablando de lo que habla todo el mundo todo el tiempo, porque entonces lo único que hacemos es, otra vez, estar atrapados en un remolino
del que no vamos a salir, porque la verdad es que es hartante hablar de eso. A ver, simplemente estoy poniendo un punto de vista para tratar de entrarle aquí a la conversación y generar una discusión, si tú quieres, en buenos términos, porque ya te dije por qué yo no estoy de acuerdo en estar hablando de esas cosas y estar haciéndole el caldo gordo a los verdaderos medios de comunicación en términos comerciales grandes, que sí cobran por eso, porque nosotros no estamos cobrando nada, nosotros no tenemos ningún patrocinador que esté encantado de que estemos hablando de estos temas. En cambio, probablemente si hablamos de otros que sean más atractivos, más sensibles, más cercanos a la gente, probablemente hay un patrocinador que diga, oye, estos cuates me gustan porque no hablan de lo mismo, porque no aburren con política. Y entonces, pues vamos, ¿ya me entendiste? O sea, ese es un poco o un mucho la estrategia del Océano Azul que se puede aplicar en el criterio editorial, en el criterio personal incluso y en el criterio empresarial, ¿no? Solamente lo quiero dejar claro porque es mi postura. Mira, yo desde que empecé este proyecto contigo, tú eres de los ahora sí fundadores y continúas conmigo en este proyecto. Digamos, una de mis inquietudes siempre es analizar lo que causa la tendencia, lo que es la tendencia informativa, ¿no? Entiendo perfectamente y sabes que valoro el punto de vista que tienes de generar temas totalmente distintos, propuestas, lo que la palabra propuesta arroja y significa. Y lo que pasa, mi querido Luis, y déjame, ahorita continúas tú, lo que pasa, mi querido Luis, es que a la gente le da miedo. Tú acabas de decir una cosa, que hay que ir o que hay que analizar los temas que son tendencia informativa. Y lo primero que yo te dije cuando te conocí fue, ¿y qué? ¿Tú tienes miedo de ser el que crea la tendencia informativa? A ver, o sea, ¿cómo te asumes como periodista? ¿Cómo te asumes como medio de comunicación? ¿Eres líder o eres seguidor? ¿Qué quieres ser? O sea, esa es mi propuesta, es lo que yo he dicho toda la vida. Entonces, cuando tú empiezas a utilizar estos términos de la tendencia informativa, yo te pregunto, ¿qué es la tendencia informativa? ¿Quién marca la tendencia informativa? Y entonces me das razón en todo lo que te acabo de decir. O sea, la tendencia informativa, Luis, la tenemos que crear nosotros, porque si no, entonces estamos otra vez atrás, estamos en la banca. ¿Ya me entendiste? O sea, somos la tercera, somos la cuarta división, para que me entiendas. Ok, sí, a ver, entiendo esta parte de generar contenido y sabes que en la mayoría coincidimos que apoyo esta, digamos, moción, ¿no? Esta propuesta de generar contenido nuevo, pero a mi modo de ver, sí creo que es importante ver todo el entorno ahorita de lo que significa esta o estrategia o este fenómeno de estar haciendo escándalo con un tema que creo que pues no debería ser, ¿no? Que es demasiado temprano. Dice Coque Sánchez, ok, entendido, William. Siguiente paso, ¿cuál es el siguiente tema? O sea, ya incluso el público de debate y controversia ya se aburrió, ya se cansó. Está bien. ¿Les parece si vamos a una pausa comercial y regresamos en unos momentos? Continúa con nosotros en Debate y Controversia. En unos segundos regresamos. Ya estamos de regreso en Debate y Controversia. Que continúe la polémica. Ya estamos de regreso en tu programa Debate y Controversia. Y bueno, William, otro de los temas que pues pusimos como pues de los importantes, ¿no? De esta semana es el regreso inminente a clases el 30 de agosto. Yo lo planteaba como necedad o necesidad, William. Si gustas empezar, por favor. Pues es otro ejemplo de cómo nos cuesta mucho trabajo ponernos de acuerdo y a la misma autoridad o lo que quiera que eso signifique. A veces creo que les queda muy grande el nombre de autoridades. Creo que también les cuesta mucho trabajo definir cuál es verdaderamente la estrategia a seguir en un país como el nuestro que tiene tantas carencias y tantas diferencias. Parece que no estoy entrándole al tema que tú estás presentando, pero creo que si hace un año estábamos, o en enero, estábamos en una situación donde la mayoría de los estados estaban en un semáforo color rojo y la gente no podía salir, ¿cuál es la necesidad de sacar a toda la gente a la calle otra vez para volver a generar un nivel de contagio muy elevado? Los hospitales están creciendo en ocupación, entonces me parece muy peligroso que la gente, el gobierno, las secretarías involucradas, los gobiernos estatales, sigan insistiendo en la necesidad de regresar por no sé cuántas presiones o no sé por cuántas ideas. Creo que deberíamos de idear
otros mecanismos, y para eso se supone que el gobierno tiene especialistas, pero debemos de crear otros mecanismos para poder definir si regresamos o no a clases. A mí me parece que no debiéramos regresar. Creo que no tendríamos para qué regresar. Estamos arriesgando a la población. Hay argumentos científicos que no son contundentes, que no están comprobados, que dicen que con la vacuna la gente se enferma, pero no tanto, porque ahora ya nos dimos cuenta que las vacunas no nos defienden completamente de la enfermedad, de la COVID-19. Las vacunas nos ayudan a que la enfermedad no nos dé tan fuerte, dependiendo de muchos otros rasgos y de muchas otras características de las personas. Pero con y sin vacuna, las enfermedades que vienen acompañadas que están integradas en la sociedad, como la hipertensión, como la diabetes, como la obesidad y como muchas otras enfermedades que están por ahí vinculadas, estas enfermedades siguen estando presentes. Entonces, una persona que tenga diabetes, aunque esté vacunada, corre los riesgos elevados de enfermarse e incluso de llegar a un nivel extremo que podría llevarlos a fallecer. O sea, no sé si estoy siendo claro más o menos con esto que estoy diciendo. Creo que tendríamos que ser mucho más sensibles y ponernos de acuerdo sobre si realmente conviene que regresemos. Otra vez, ¿estamos preparados para una cuarta ola o para una tercera ola mucho más fuerte, mucho más grande, mucho más alta y más larga que la segunda ola que vivimos en México? Con todo lo que pasó. Porque Pues de hecho, hoy decían científicos muy importantes de la UNAM, un científico específicamente especializado en microbiología, decía, a ver, la pandemia va a durar, o sea, como estamos ahorita, la pandemia va a durar unos 2 o hasta 3 años más. Yo no estoy diciendo que nos mantengamos en confinamiento 2 o 3 años más, pero sí estoy diciendo que tenemos que manejar otro tipo de estrategias, otro tipo de mecanismos y otro tipo de herramientas para mantenernos saludables. No podemos estar arriesgando a que la gente se enferme, porque además el virus se sigue modificando y sigue habiendo algunas variantes que son mucho más contagiosas, no necesariamente más fuertes, cuidado con eso. No es que te dé la enfermedad más fuerte, la COVID-19, sino que el SARS-CoV-2 varía, cambia y entonces es más contagioso, o sea, que les da a más personas. Y el tema de la inmunidad, eso de que quieras llegar a tocar ese tema, es casi imposible alcanzar la inmunidad de rebaño en México, primero por el porcentaje de población que está vacunado y segundo por la velocidad con la que el virus, el SARS-CoV-2, está modificándose, creando diferentes variables, alfa, beta, kappa, delta, gamma, delta, perdón, todas estas que se están creando y la delta que ha causado mucho miedo porque la comunicación que se hace no es correcta, ¿no? Que la delta es más fuerte y te pega más duro. No. Es otra variante que es más contagiosa, pero no te pega más duro. No sé si me explico. Lo que quiera que eso signifique, ¿no? En términos científicos, no sé qué dirá un doctor. Esta le pega más duro y esta le pega más suavecito. Pero bueno, ahí está. No sé si eso responde a tu pregunta. Yo creo que no debemos regresar. Estábamos muy sensibles hace unos meses y ahora ya todo el mundo dice, ya estoy harto, ya quiero regresar. Se nos olvida, quitamos de la mesa, sacamos de la discusión el tema de la salud y eso es algo que me parece muy delicado. Muy, muy, muy delicado. Pues digo, tan es importante el asunto que en un principio que ya habían, digamos, terminado las conferencias del doctor Gatell, las habían puesto en la Secretaría de Salud, pues obviamente, como tú bien lo comentas, viene el recontagio, este rebrote que está pegando bastante, que está siendo muy contagioso. Aquí está, digamos, la estadística de la mortalidad un poquito baja en comparación del principio del año, pero bueno, considerando que cualquier vida, como lo platicamos el programa pasado, cualquier vida vale la pena, pues aquí sí tendríamos que tener a nivel sociedad y también yo creería a nivel gobierno, pues una conciencia de lo que esto está implicando. Hay que ser claros que a nivel mundial, pues ya pues a los gobiernos de varios países no les importa ya o ya no pueden continuar con el confinamiento, están haciendo eventos masivos pues a toda la capacidad de los inmuebles. Aquí la postura del presidente es, como sea, vamos a tener el regreso presencial a las aulas y pues no va a pasar nada, todo está controlado. Yo no estaría tan seguro de ello,
Creo que incluso algunos estados, algunos gobernadores han manifestado que solo van a regresar si el semáforo es verde, que también pues el manejo de los semáforos pues realmente no se hace de la manera estricta como debería de estructurarse, de imponerse. Creo que aquí está el tema económico. Inmerso es lo que más le da prioridad el gobierno de México, el tema económico, pero creo yo que pues la oportunidad que nos da esta tecnología de tener estos enlaces a distancia, estos enlaces digitales, pues deberíamos aprovecharlos para poder proteger más a la familia en sí y más a los pequeños en casa, porque pues obviamente se van a venir mucho más contagios que ya también las mismas autoridades del gobierno las han pronosticado. Está incluso también estudiado y comprobado que es inminente el cuarto rebrote que se va a venir por ahí de septiembre. Pues si estamos en el tercero, apenas está empezando el tercero. Vamos en el tercero y que va a venir, según los especialistas en medicina, que es inminente que venga un cuarto. Tú bien lo comentaste, ¿no? Ahorita la enfermedad va a seguir fácil 1 o 2 años, entre 1 año y 2 años a partir de estos momentos. Incluso yo tengo información de parte de que en Alemania pues están calculando que va a venir todo un periodo de actualización de vacunas que va a tardar por lo menos 2 años para que toda la población ya esté pues obviamente fuerte y vacunada, inmune a lo que es el virus del SARS-CoV-2. Uno de los temas que a mí me llaman mucho la atención es que parece que hay una fuerza que sigue empujando hacia regresar a como estábamos antes. Cuando empezó el tema de la pandemia, tú recordarás, Luis, cuando inició hace 1 año y medio, nosotros aquí dijimos, al menos yo lo dije y después lo reforcé en mi mensaje de fin de año, que teníamos que cambiar la mentalidad, que teníamos que estar dispuestos a cambiar nuestra forma de entender la realidad, de adaptarnos y de enfrentar el mundo, que ya no íbamos a estar como estábamos antes, pero hay un nivel por ahí de cerrazón en algún segmento muy grande de la sociedad que parece que toda la gente empuja para regresar a como estábamos antes, como si el virus no existiera. El virus llegó para quedarse, como la música de Radio 620, que llegó para quedarse, igualito. El virus llegó para quedarse, entonces tenemos que trabajar contra él y con él. ¿Sí me explico? Entonces ahora, si el argumento de fondo es regresar a clases por el tema económico, estamos sacrificando la salud. Y yo nada más le digo a la gente que quiere o que le urge regresar al esquema de antes, primero que ya no se va a poder, que tenemos que pensar que va a ser distinto, que ojalá que nos mentalicemos en ese sentido. Y la otra, usted está muy preocupado por el tema económico, bueno, pues entonces ahórrele, porque si lo que quiere es salir por salir, porque ya le urge, porque ya se hartó de estar frente a la computadora, bueno, ahórrele, porque si sale y se contagia, la enfermedad le va a salir cara. Además, hoy no hay tratamiento, todavía no tenemos medicamentos para tratar la COVID-19. Hay algunos medicamentos que se utilizan para detener o para reducir un poco el mal que crea o los efectos de la enfermedad, pero no hay un medicamento preciso que digan esto es para la COVID-19, que eso es algo que me llama la atención, que nadie pregunta, Luis. Nadie, quiero decir, en los medios de comunicación que hacen entrevistas con expertos y con autoridades del gobierno, todo el mundo está con el tema de las vacunas y con el tema del regreso a clases y con el tema de la economía, pero no hay ninguna información al respecto sobre medicamentos o desarrollo de medicamentos que nos ayuden y que entonces sí podamos decir, mira, si te da la COVID-19, ya con este medicamento hay más probabilidades de que salgas bien, adicionado a que ya traes tu vacuna. Más los refuerzos, porque mira, Luis, tú te pusiste la vacuna en junio, ¿no? O julio. Yo me la puse en mayo y ya estamos ahora en julio, vamos hacia agosto. Para el próximo año, en mayo, vamos a tener que vacunarnos otra vez porque vienen los refuerzos. Hay que recordar, y otra vez la misma vuelta, como no hemos terminado el esquema de vacunación, entonces vamos a tener que seguir esperando a que se cumplan los tiempos. Y la otra, el virus sigue evolucionando y las vacunas todavía, todas las vacunas están en etapa 3. O sea, no hay resultados óptimos. Este es
experimento más grande en la historia de la humanidad, porque somos miles de millones de seres humanos que vamos a ser vacunados y a ver qué pasa. Entonces, las farmacéuticas van a tener muchos resultados y ojalá que saquen algo bueno de todo esto. Pues sí, William, ahora sí que otra cosa que también quería comentarte es, yo veo que tú dices que está el lado económico, que también yo comento, pero también hay un lado irresponsable, a mi parecer, del entretenimiento, que la gente le urge salir a echar la copa, salir a bailar, salir a ver a ver los conciertos, a los eventos deportivos, y creo que es de forma irresponsable, incluso con las mismas autoridades. Aparentemente las autoridades, y no nada más la mexicana, las de muchos países en todo el mundo, están haciendo digamos, regreso que ni siquiera es gradual. Empezaron que fuera gradual, pero de repente yo no entiendo cómo la final de la Eurocopa se lleva al 100% en cuestión del estadio Wembley, que se me hace un acto irresponsable, y está la Fórmula 1 y están muchos eventos alrededor del mundo, Mira, el cual ya están mira, pura lana. Lo único que hay detrás es pura lana. Si ese es el tema, como sociedad global, tenemos que empezar a buscar nuevas formas de convivencia, otra forma de interacción. Es lo que acabo de decir y parece que estoy repitiendo lo mismo o diciendo la misma idea con otras palabras. Tenemos que replantearnos la forma en la que convivimos y en la que estamos en este planeta, cómo interactuamos los seres humanos. Y la otra, si tanto les preocupa el tema de salir y divertirse o el tema de lo que quieras en términos de entretenimiento y en términos de otro tipo de actividades en donde lo único que hay detrás es dinero de la gente que son los dueños de los espectáculos y de todas estas actividades, entonces si ese es el tema, hay que replantear cuáles son las actividades esenciales y cuáles no. ¿Sí me explico? Creo que al principio de la pandemia estaba muy claro qué era una actividad esencial y qué sí tenía que salir a trabajar la gente que se dedicaba a esas cosas y cuáles actividades esenciales no podían parar. Creo que tendríamos que replantearnos también cuáles son esas actividades que realmente podemos hacer y cuáles probablemente tengamos que modificar. No estoy diciendo que dejemos de hacerlas, yo no estoy diciendo que dejemos de salir o de divertirnos o lo que quieras, pero creo que tenemos que replantearnos la forma en cómo lo estamos haciendo. Punto. O sea, no podemos regresar a lo mismo a como estábamos a finales de 2019. No puede ser. No, mientras no haya una vacuna segura, garantizada, eficaz, eficiente y efectiva, y mientras no haya un tratamiento claro, efectivo, eficaz y eficiente para tratar la enfermedad. O sea, yo lo veo así. Tengo que ser un poco drástico porque eso es lo que veo, ¿no? Y siento que luego empezamos a darle vueltas a otras discusiones que la verdad creo que no, ni siquiera tienen sentido, ¿no? No, estoy totalmente de acuerdo contigo. Nada más hacer conciencia, ojalá que la gente pues dimensione lo que está en juego, que es la salud y la vida. O sea, mucha gente ahorita, como hay un índice bajo, que hay que ver si los índices de mortalidad son los reales, si no está el gobierno manipulando. Pero el índice de mortalidad no puede ser determinante para definir las actividades que desarrollas afuera, porque la gente se sigue enfermando. Y eso tiene un costo. Eso también tiene un costo. Y la gente sí se puede morir. A ver, ¿para qué te arriesgas? Estás apostándole algo que no sabes, que aquí sí vas casi a perder. O sea, le estás apostando. Contigo. No importa, hay que salir. Total, estamos vacunados. Si nos enfermamos, pues bueno, ya nos enfermamos. Las probabilidades de que nos muramos son menores. No es cierto. No es cierto. Pues sí, así es. Lamentablemente hay inconsciencia por parte de los que salen. Oye, William, y bueno, ya para terminar el programa, ¿cómo ves la situación previa que va a presentar ahorita Isabel Miranda de Wallace? Ha habido todo, digamos, ahorita tú bien lo dijiste al principio del programa, todo pues digamos, una modita de estar hablando ahorita de los montajes, de estas manipulaciones. Le llega un señalamiento a Isabel Miranda de Wallace, en el cual aparentemente pues manipuló ahora sí que las evidencias mismas, y que la señalan también pues de tortura, ¿no? La señalan en este caso de pues el secuestro a su hijo, pues todas estas causales, por así llamarlas, que puedan presentar ante la autoridad en los días próximos. ¿Cómo tú ves todo este caso, William? México, mi estimado Luis, es el país de la simulación.
y y con esa seda es con la que tenemos que ver, o a través de esa seda, a través de ese cristal, es con el que tenemos que ver lo que está pasando en México, y en este caso y en muchos que son parecidos. México es el país de la simulación. No se crea todo lo que ve, siempre confirme las fuentes, siempre vaya al origen de las historias y trate de buscar información de primera mano. Eso es lo que puedo decir. Ahí hay que tener mucho cuidado, porque si levantamos la piedra no nos vayamos a sorprender o no nos vayamos a quedar mucho más asustados de lo que podríamos estar. Pues sí, ¿no? A mí me sorprende que hasta una persona en la cual ha estado pues, representando toda esta, digamos, parte de la sociedad que lamentablemente sufre el secuestro o la pérdida de un familiar a través de este crimen, esta situación que está desbordada en nuestro país, que incluso esta señora pues ha tenido inquietudes por ostentar cargos públicos, ¿no? Todo esta, pues digamos, este giro, este vuelco que está llevando Isabel Miranda de Wallace, pues va a ser interesante ya cuando tengamos más elementos que podamos nosotros pues hacer una, digamos, valoración o una explicación más a detalle de lo que hay detrás, de lo que puede, digamos, desarrollar todo este caso, ¿no, William? Sí. Que nos sirva para sensibilizarnos en el análisis de las estrategias que se utilizan para jugar en el tablero del gobierno y en el tablero del poder. Cómo mueven las fichas, quiénes son las fichas y quiénes son las manos que mueven las fichas para ir entendiendo un poco más y para ir entendiendo un poco más cómo funciona este país. Acuérdate que yo he hablado siempre de los diferentes planos de este país, y si nosotros nos quedamos en el plano superficial, en el plano mediático, pues no vamos a entender nada, ¿no? Por eso hay que ir más a fondo. Y acuérdate que hay varias frases, ¿no? Hay dos frases específicas que te dan un poco más de luz y un poco más de camino. La primera es: ¿a quién le conviene que esto ocurra como está ocurriendo? ¿A quién le conviene? Y la segunda: ¿quieres saber quién está detrás? Follow the money. La mano que mece la cuna informativa, William, diría yo. Bueno, pues llegamos al término del programa, William. A nombre de mi amigo William Yarmes. Gracias, Luis. Gracias a todos. Buenas tardes. Yo soy su amigo Luis Veloz y recuerde que lo esperamos en la mesa de debate y controversia cada viernes a las 6:30 de la tarde. Buen fin de semana. Nos faltó tiempo, pero nos sobró mucha pasión por la noticia. Debate y controversia. La zona cero de la tendencia informativa. Te esperamos aquí el próximo viernes a las 6:30 de la tarde. Por Neptuno y ADR Networks, activando tus sentidos. Nos encanta pensar diferente. ¿Y a ti?